El terapeuta familiar Murray Bowen. Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a ver el desprendimiento emocional de tu padre o madre narcisista, porque es importante para tu recuperación y lo más importante, cómo llevarlo a cabo. Cuando somos pequeños debe ocurrir algo que es necesario para que tengamos un desarrollo sano, sobre todo también en nuestra vida adulta. Ese proceso se llama el de individuación. ¿En qué consiste? En separarnos de nuestros padres a nivel afectivo, psicológico y de todo lo demás, para poder desarrollar nuestra propia personalidad, nuestras opiniones, nuestro propio yo. ¿No? Nuestra propia persona como somos, separada o diferente a nuestros padres. Sin embargo, si tú creciste siendo hijo de una persona narcisista, este proceso jamás se dio, pues recuerda que para un narcisista, por lo general los hijos de su mismo sexo van a ser extensiones de esa misma persona, como si tuviera otro brazo, otra mano, algo así para que me entiendas. Por ende, nunca te ha visto como un ser humano independiente, como otra persona, con sus propias opiniones, con su propia vida. Por el contrario, siempre te ha visto como que tienes que hacer todo lo que diga y de que todo se trata del narcisista. Además, para que ese proceso de individuación se tenga que dar de una manera satisfactoria en la vida del niño, es necesario que su depósito emocional y afectivo esté lleno y sólido, lo suficiente para que él ya pueda desconectarse de ese cordón umbilical, ¿no? Para que pueda soltarse ya y estar con su propio depósito lleno, depósito afectivo y emocional. Cuando creciste siendo hijo de alguien narcisista, ese depósito emocional jamás se llenó. Siempre sentiste que tus necesidades emocionales nunca fueron satisfechas, nunca te sentiste querida o querido, no te sentiste importante, validado, ni siquiera que tu existencia fuera percibida por ese padre o esa madre narcisista. Y debido a ello, estás esperando a que esa persona te siga llenando al día de hoy. Es decir, jamás se cortó el cordón umbilical o nunca desenchufaste tu cargador de energía emocional de esa persona y sigues atado, amarrado, enganchado a ese papá o esa mamá narcisista para que algún día ojalá por fin pueda llenarte, validarte y amarte. Y otro problema añadida a esta situación es que, bueno, tú a nivel físico y de otras áreas en tu vida, a lo mejor sí viniste creciendo, haciendo otras cosas, desprendiéndote, ya eres un adulto, puede que tengas incluso ya tus propios hijos o bueno, que seas ya alguien lo suficientemente grande. Sin embargo, tu yo emocional nunca creció, se quedó ahí, esperando a que le llenen de afuera ese depósito emocional y afectivo. Eso también lo puedes corroborar cuando observas que sigue siendo una persona insegura, inmadura, con un diálogo interno negativo e hipercrítico. El terapeuta familiar Murray Bowen El terapeuta familiar Murray Bowen nos da 3 características que describen cuando un proceso de individuación se ha dado de manera satisfactoria y adecuada en una persona dentro de su sistema familiar. Primera característica es que es una persona que cuando está en medio de su sistema familiar es objetiva y está conectada y en contacto con la realidad. Segunda característica que me parece súper interesante y muchos quisiéramos tener nivel cinturón negro es que la persona no reacciona fácilmente a las dinámicas disfuncionales del sistema familiar. Por ende, no se deja absorber por esas dinámicas. Y finalmente, esa persona tiene una conciencia clara y nítida, tiene comprensión
de las dinámicas disfuncionales existentes en su familia, entre otras disfunciones y distorsiones de la familia. Esa persona tiene conciencia y comprende cuáles son. Si después de todo lo que te he descrito te identificas y evidentemente notas que sí, que sigues amarrado, sigues con ese cordón umbilical tóxico amarrado a tus padres narcisistas y que tu depósito emocional está vacío, sin nada o con muy pocas cosas a nivel afectivo, la terapeuta Carrie McBride, ella nos cuenta 3 cosas que debemos o debes comprender y entender bien si queremos dejar de orbitar alrededor de ese padre o esa madre narcisista. En primer lugar, el padre narcisista o la mamá narcisista proyecta sus emociones en su hijo o su hija según corresponda. Recuerda que un padre narcisista tenderá a proyectar hacia sus hijos varones y una madre narcisista pues lo hará hacia sus hijas mujeres, debido a que son simplemente una extensión más. Y pues por el subconsciente, pues que me reflejo es en el sexo femenino si soy mujer. Por ende, pues recuerda, el narcisista proyecta sus emociones en el otro. El segundo aspecto que nos menciona esta terapeuta, y es increíble, y amárrate a la silla y tente fuerte porque es verdad, es que debes aceptar y encarar la realidad de que tu padre o tu madre narcisista te envidia. Así es, me escuchaste claro. Tiene envidia y celos de ti. O sea, te lo estoy diciendo muy claro y de frente, mirándote bien a los ojos, bueno, yo a la cámara, porque así es. Y por último, pero no menos importante, es que debes eliminar y erradicar, anular las creencias y los mensajes negativos que ese padre o esa madre narcisista plantaron en ti. Una madre narcisista proyecta sus emociones sobre su hija. La proyección en psicología es un mecanismo en el cual alguien toma sus propios sentimientos, creyendo que provienen de alguien más. Una madre desconectada de sus propios sentimientos dolorosos, su autorrechazo y su débil autoestima, lo redirige hacia su propia hija rechazándola, atribuyéndole a ella sus propios conflictos, defectos o carencias que en realidad le suceden a ella misma como individuo. Reconocer y aceptar que eres el blanco de la envidia y los celos de tu madre. ¿Has tenido esa sensación en varias ocasiones, pero guardas silencio porque crees que lo estás imaginando? Pues déjame informarte que eso es real. Aunque sea muy difícil de aceptar y mucho más difícil de creer, tampoco es fácil hablar de ello. Desde un comentario, una actitud o la indiferencia como castigo, son las maneras en cómo has tenido que aguantar sus silenciosos celos. Te sientes atrapada en una red, no sabes de qué forma defenderte de sus celos y terminas por asumir que todo es tu culpa. Luego empieza a devorarte el sentimiento de que no mereces nada bueno en la vida, para evitar las represalias de tu madre y así estar fuera de su radar. Debes comprender que esa situación no cambiará, por muy doloroso y alarmante que suene. Tu madre, tu propia madre, no te ve como una hija, sino como a una rival. Te considera una amenaza y hagas o dejes de hacer lo que sea, incluso ser tú misma, será tomado como una hostilidad y será usado en tu contra. Cualquiera podría pensar que todo esto es exagerado, pero solo una hija de una madre narcisista que ha sufrido esta pesadilla en carne propia lo comprenderá y sabrá de que lo que aquí estamos hablando es verdad. Para liberarte de esa telaraña debes emprender la constante tarea de reconocer tu propia luz, tus virtudes y capacidades. El que ella u otra persona te envidie no significa que ese odio te pertenezca. Esa basura y esas creencias no son tuyas. Recuerda, son una proyección. En este punto, hay muchas hijas que se dan cuenta de que lo mejor es alejarse,
no solamente de manera emocional, sino también a nivel geográfico de esa mamá araña, ya que necesitan protegerse a sí mismas y no exponerse más al maltrato. ¿Qué tanto debes alejarte? Es algo que descubrirás en tu propio proceso. Respecto a la reprogramación de mensajes y de creencias internas, tienes la tarea de cuestionarte, de hacer un filtro y cuestionarte si esos mensajes y esas creencias que te plantaron son reales, si realmente son ciertos. Y debes también cuestionar de dónde viene este mensaje, quién lo dice, por qué es así. Me refiero a esas creencias negativas, ¿no? Un ejemplo, eres fea, un ejemplo, ¿no? Pues mirarte y realmente ver, ¿soy fea? Luego es que tengo 3 ojos, ¿o qué? O sea, ¿es realmente cierto? O si te dicen, estás gorda, ¿eso es realmente cierto de que estás gorda? Y si así lo fuera, bueno, pues ¿qué puedo hacer para cambiarlo, mejorarlo? Igual eso no me quita ni me pone más o menos valor como persona, pero ese es el ejercicio, hacer una introspección, filtrar, tamizar esas creencias y ver de dónde provienen. Cuando hacemos ese filtro, empezamos a observar que a veces nuestros padres, cuando nos dicen repetidamente una idea, una afirmación constante que puede ser negativa, eso genera en nosotros decretos, digámoslo así, decretos o verdades absolutas en nuestra vida que empiezan a ser como una brújula, nos dirigen por la vida. Si te han repetido mucho que eres fea, que estás gorda, que eres bajita, que eres una mensa, que no sabes nada, que nada lo haces bien, fíjate bien, cuando tienes esas voces en tu interior, seguramente son las mismas voces que te decían cuando eras un pequeño. Y por ende, pues también hicimos esas frases y esas creencias una realidad porque veíamos en nuestros padres como si fueran dioses, como si fuera la última palabra. Su opinión obviamente nos importaba muchísimo y si nos decían algo lo creíamos con tal seguridad que siguen todavía vigentes hasta el día de hoy. Imagínate el poder que tiene un padre para programar la mente de su hijo. Así que bueno, si tú tienes hijos, pues evalúa un poco mejor lo que puedas estarles diciendo o cómo se los puedas estar diciendo. A veces es verdad que tenemos que abordar temas y decir cosas que bueno, hijo, estás haciendo mal esto, pero bueno, hay que saberlo decir, hay que saberlo hablar. Vamos a hablar también de un capítulo donde hablamos lo que es evitar repetir los mismos errores narcisistas con tus hijos ahora, con la nueva generación que esté a tu alcance cuando ya eres padre o madre. Entonces, cuando seguimos haciendo esa reprogramación, también tenemos que empezar a reducir a esos padres que los veíamos tan grandes a su justo tamaño. Yo no sé si tú recuerdas que habían unos juguetes que eran unos dinosaurios y a veces venían como en un huevo o venían pequeñitos y tú los dejabas en agua toda la noche y empezaban a crecer. A mí me encantaban esos juguetes, entonces recuerdo muchísimo eso, ¿no? Y es lo mismo, yo le doy el poder a esos padres narcisistas o disfuncionales para que yo los vea gigantes, ¿no? Y si me dicen, te vas a quedar sola o no haces nada bien, te va a ir mal y todas esas cosas que dicen los papás, pues si yo lo creo, obviamente pues va a ser una realidad en mi vida. Pero cuando empiezo a reducir a las personas a su justo tamaño, ni siquiera al tamaño más pequeño porque no lo son, pero sí simplemente son personas y no puedo dejar que esas creencias que ellos tienen me las pasen y se siga perpetuando esa disfuncionalidad. No tengo por qué dejar que lo que diga una persona común, un ser humano, domine mi vida. No tengo por qué dejar que eso esté controlando mi destino, mi vida, mis creencias y que sobre todo me defina como ser humano, como mi valía personal. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar va a permitir que gradualmente, primero empieces a bajarle el volumen y esas voces ya no tengan tanto poder sobre ti, ya no te puedan dominar tan fácil y a medida que pase también este tiempo de hacer esto, vayas también
llenando ese depósito emocional por ti misma, sobre todo también en tu desarrollo espiritual, ¿no? De fuentes que realmente te puedan llenar, te puedan satisfacer y que pues empiece a subirse ese depósito emocional y ya no esté vacío. Si crees que has venido trabajando en este proceso de desprendimiento, de irte despolarizando, desmagnetizando de esos padres narcisistas, de sus opiniones, de su desaprobación, y crees que ya has venido avanzando en esa parte, entonces checa abajo en la descripción del video porque te va a dejar una muy excelente reflexión para que puedas analizar qué tanto has venido avanzando, en qué otras áreas podrías seguir profundizando eso, o si todavía hay ciertas cosas que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir sacando de ahí para pues empezarnos a llenar nuestro propio depósito emocional con otras fuentes más que nos garantizan que sí se van a llenar. Entonces pues te dejo esa reflexión, mírala, trabájala, puedes descargarla y editarla. Cuando vayas a guardarla, cuando vayas a registrar tus avances en ese archivo PDF, dale guardar y reemplazas el archivo anterior para que te quede registrado todo lo que hiciste. Así que ahí te la dejo, espero que te guste porque a mí me encantó. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Recuerda que esta serie es semaforizada, es decir que cada miniatura en la serie tiene un color rojo, naranja y verde. El rojo es donde hemos hablado de qué es el narcisismo como tal y cómo reconocerlo en ese papá o esa mamá narcisista. Y en la parte naranja, que es lo que hemos venido hablando de cómo esto empieza a afectar nuestra vida ya como tales a nosotros, qué secuelas dejó en tu vida al día de hoy como adulto. Y ahorita ya en esta fase que seguramente estás viendo, que es la que son las miniaturas en color verde, hablamos propiamente de lo que cómo son las fases de la recuperación. Recuerda, trata de no saltarte ninguna fase ni ningún video por más tentación que tengas, porque todas estas fases de por sí ya son parte de la recuperación, de comprender y crear conciencia. Y bueno, pues déjame también saber en los comentarios cómo te ha ido en estos avances, qué has mejorado, qué preguntas tienes, qué otros tips u otros consejos nos puedes dar de cómo empezar a desconectarnos de esas fuentes tóxicas que han definido y guiado nuestra vida. En el próximo capítulo estaremos hablando de cómo atesorar, cómo valorar esa persona maravillosa en la que te has convertido y sobre todo cómo has venido floreciendo ahora que empiezas a trabajar muy a fondo la recuperación. Muchísimas gracias por haberme visto. Aquí nos seguimos viendo en Sonia Ataraxia, Mente y Relaciones Sanas, contenido educativo, creativo y amoroso para que expandamos nuestra conciencia. Te mando un abrazo y nos seguimos hablando. ¡Mua!